Esta es una producción de actualidadradio.com. Continuamos en Actualidad Radio con mucha más información y saludamos a esta hora de la mañana al secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg. Secretary Buttigieg, good morning. Thank you for being with us in Actualidad Radio. And to start, Mr. Secretary, President Joe Biden just announced on Friday that this is going to be a almost 27 billion investment to fund repairs and replacement of bridges in need in the United States. The question right now in the whole country, how much is my state going to get? How are you guys going to distribute this money? Thank you for being with us. Secretary? Parece que estamos teniendo un problema con la comunicación. Vamos a tratar de... So this money will be distributed based on a formula to make sure it reaches every state, and that will begin next week. For example, right now I'm in the state of Pennsylvania, where over $1 billion are headed to that state alone. We have information online about what to expect in different parts of the country. Florida, for example, just in this upcoming year can expect to see over $48 million, and that's just 1 year's worth of the 5-year program. We see an opportunity here to enhance and improve and repair bridges that people count on every single day, and we're going to create a lot of construction jobs making that improvement. Dice, bueno, le preguntábamos al secretario Buttigieg por el anuncio del presidente Biden de que va a haber casi 27 mil millones de dólares para reparar puentes y carreteras. Y la pregunta en todo el país es, bueno, ¿y a mi estado cuánto le va a tocar? En nosotros, Florida, ¿cuánto nos va a tocar de esos 27 mil millones? ¿Cómo la van a repartir? Nos dice que el dinero va a ser distribuido con base en una fórmula para que llegue dinero a todo el país, que comenzará a ser distribuido tan pronto como esta semana. Él está en este momento en Pensilvania y ahí van a llegar $1,000 millones de dólares. Dijo que Florida únicamente en este año va a recibir 48 millones de dólares. Y es el primero de 5 años en los que vamos a tener este tipo de desembolsos. Y que esto va a crear, por supuesto, muchos trabajos en la industria de la construcción. So, Secretary, you mentioned $48 million of our 5-year program here in the state of Florida. So this means we're not going to start seeing this money for these constructions in 5 years, but pretty much right away. That's right. As a matter of fact, the funds are going to begin to be made available next week, but this will continue this year and for the 5 following years, and of course the projects may continue after that. In America, unfortunately, there are thousands and thousands of bridges in poor condition. They need repair. Some of them have even had to be closed for safety reasons. And when that happens, that creates problems for commuters. It creates problems for supply chains. It creates problems for goods getting where they need to go. This is a chance to fix that. As a matter of fact, this funding is the biggest federal commitment to construct and improve bridges since the Eisenhower administration 70 years ago. And it's exactly what we need in order to strengthen our transportation systems. Le preguntábamos al secretario Buttigieg por estos 48 millones de dólares, si van a ser solamente en el primer año, pero si entonces no vamos a tener que esperar a los 5 años para que comiencen estos desembolsos. Y nos contó que no, que estos fondos van a comenzar a ser desembolsados tan pronto como esta semana y por los próximos 5 años. Dijo que desafortunadamente hay miles de puentes en malas condiciones, muchos permanecen cerrados por mucho tiempo y eso crea muchos problemas para los residentes, para la cadena de suministros, para el desplazamiento en general y que esta es una oportunidad muy grande para arreglar muchos de esos problemas. Es un compromiso federal gigantesco y lo describió como el más grande para mejoramiento de puentes que tiene Estados Unidos en 70 años. No se tenía uno así desde la administración Eisenhower y que es justo lo que se necesita para mejorar el sistema de transporte. Estamos hablando con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Secretary, we know the administration is seeking to make bridges also safer for cyclists and pedestrians. This is a big issue in South Florida, and we are currently in talks to revamping our bridge called the Rickenbacker Causeway. It's a big bridge that we have here, and is this going to be like a money that we can use for the Rickenbacker Causeway? How can our local government take advantage of these projects like this one on the Rickenbacker and reach to you?
We are partnering with local governments on visions to make communities safer, especially when it comes to pedestrians, bicyclists, and drivers and passengers in cars. Later on this month, we will be issuing our national roadway safety strategy, and we're looking for those partners, including the leaders in South Florida who have a vision to make our streets more safer. It is intolerable that we lose so many lives every year on America's streets and roads. It doesn't have to be that way, and we can make choices to change it in terms of how we design our roads and in terms of how people use them. Le preguntábamos que, bueno, si la administración está tan interesada en temas de los peatones y los ciclistas, que es algo muy importante en el sur de Florida, si, por ejemplo, el tema del Rickenbacker Causeway y de esa renovación podría entrar en eso. Si están los gobiernos locales en contacto con ellos para esos fondos y cómo puede acceder un condado como Miami-Dade a ese dinero. Nos contestó que sí se están haciendo alianzas con gobiernos locales para hacer las comunidades más seguras, sobre todo para los ciclistas, los peatones, los conductores. A final de enero van a lanzar una estrategia de seguridad en carreteras a nivel nacional y de eso hará parte el sur de Florida. Dijo que es intolerable que perdamos tantas vidas en las carreteras de Estados Unidos, que no, es algo que no tiene que pasar y que podemos tomar mejores decisiones de diseño en carreteras. Of course, Secretary Buttigieg, we know that you've been in contact with our county mayor, Daniela Levin Cava from Miami-Dade. How important is South Florida for you? I mean, how high is a priority in your national map of roads and bridges? We're paying a lot of attention to South Florida because of the importance of transportation to people's lives there. Pretty much every form of transportation, everything from ports and airports to roads and bridges to public transit and trains. All of this touches South Florida, and I've been in touch with local leaders about the best ways to put these dollars to work because ultimately they will be leading the way. We will provide the funds at the federal level, but they'll be making the most important decisions. Le preguntábamos a Pete Buttigieg porque sabemos que estuvo en contacto con Daniela Levin Cava, incluso intercambiaron llamadas y mensajes de texto recientemente. ¿Qué tan importante es el sur de Florida a nivel nacional? Como en el listado de prioridades del gobierno, ¿en dónde estamos nosotros? Y dijo que sí están prestando mucha atención al sur de Florida por la importancia del transporte para nuestros residentes. En temas de transporte público, terrestre, marítimo, aéreo, aquí nos tocan todos. Que ha estado en contacto con varios líderes locales para ver la mejor forma de invertir este dinero y dijo que al final es importante eso porque el dinero se va a administrar localmente. El gobierno federal pone la plata, pero las decisiones al final van a ser locales. You mentioned public transportation, Secretary Buttigieg, but that is not part of this $27 billion, right? That's right. The $27 billion here is for bridges, which are mostly going to be used by privately owned vehicles, although there could be a mix. But alongside this, as part of the bigger package that the president signed, is also the biggest commitment we've ever made as a federal government to public transit, which is so important to families and communities in every part of the country. I know it's an important thing in South Florida, and I would mention that Latino commuters are more likely to depend on public transit, so there's a fairness issue here too. Le preguntábamos si aquí de estos 27,000 millones también salen temas de transporte público. Nos dijo que no. De estos 27,000, no. Esto va únicamente para puentes. Va a ser usado principalmente en puentes vehiculares, de vehículos privados. Es parte del paquete grande que firmó Biden en infraestructura, que sí abarca transporte público. Lo que también es muy importante, dijo, para las familias de todo el país. Reconoce que en el sur de Florida ese es el caso y que la comunidad latina es mucho más probable que dependa del transporte público. Así que también hay un componente de equidad en todo esto. Estamos hablando con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, en Actualidad Radio. Mr. Secretary, everything that you just said sounds great, but one of our issues with these contracts in South Florida is that we lose too much time on feasibility studies, in lobbyists. They take too much time and too much money sometimes. And at the end, we have the study, but we don't have the money, we don't have the projects, we don't have the constructions, we don't have the projects. How is the federal government going to assure that these investments are actually going to go to bridges and roads? We need to reduce the cost of delivering projects, and we need to reduce the bureaucracy that is associated with them. That's something that's very important to us in making sure that we get the most out of these taxpayer dollars. And so I will be partnering with local communities and states
to help them navigate the process and to make the process as simple as it can be. Bueno, le preguntábamos que todo suena muy maravilloso, muy fabuloso, pero uno de los problemas que tenemos, y todos lo conocemos muy bien, es que se pierde mucho tiempo y dinero en los estudios de factibilidad, en los cabilderos. Al final pasa el tiempo, se pasan los estudios, o los estudios ya no sirven, los proyectos se quedan en nada. ¿Cómo va a garantizar el gobierno federal que no pase lo mismo y que ese dinero sí llegue a carreteras y a puentes? Y nos decía que tenemos que reducir los costos de entrega de los proyectos y la burocracia asociada con esas entregas. Dijo que es algo muy importante para ellos porque hay que sacarle tanto jugo como podamos a estas inversiones. Y por eso se van a aliar con comunidades locales y estatales para ayudarles en los procesos, para hacerlos más rápidos, más expeditos. Secretary Buttigieg, on all of these projects, do we need any state funding, any local funding, or this is going to be all federal money? One thing that is important and is new in this program is 100% federal funding for locally owned bridges. In the past, there was a 20% requirement for a local share. 20% doesn't sound like a lot, but sometimes communities did not have enough even to put up that fraction and get the federal dollars. And so we made that change in order to help encourage some of those smaller communities and smaller bridges to get support and attention and the improvements needed. Le preguntábamos si estos proyectos también nos va a representar algún gasto localmente y nos decía que no, que en el pasado sí ocurría eso, que tenían estos proyectos federales que tener un 20% de participación local, pero esta vez no, van a ser 100% dinero federal y eso va a ayudar a muchas comunidades que son más pequeñas, a las que un 20% sí les representa un hueco importante en sus finanzas. Entonces van a ser las comunidades pequeñas también las que se van a ver beneficiadas por estos temas de puentes y carreteras. Finally, Secretary Buttigieg, our local concern is that our government, our governor, Ron DeSantis, doesn't have the best relationship with the White House right now. Can Floridans have the same shot at this that California, Illinois, New York, or Pennsylvania, where you are right now? You know, President Biden has repeatedly insisted that this administration treat everybody fairly and treat everybody the same. Even if there is difficulty with state leadership, that's not something that should ever be held against the citizens or the residents of that state. And we're going to continue working with the state if they are willing to work with us, and we're going to continue working with local leaders no matter what. I can guarantee that a big share of this funding is going to Florida, no matter what the politics are. Secretario Buttigieg, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Actualidad Radio. Muchas gracias. Take care. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Le decíamos que el gobernador DeSantis no tiene una muy buena relación con la Casa Blanca. ¿Y qué posibilidades tenemos en ese caso en Florida de recibir el mismo dinero que otros estados, como California, como Nueva York, como Illinois o Pensilvania, donde él está hoy? Y nos dice que el presidente Biden ha dicho varias veces que su administración está tratando a la gente por igual, incluso cuando hay dificultades con el liderazgo estatal. Estas relaciones distantes no deberían ser problema y que van a seguir con los líderes locales. Concluyó diciendo que puede garantizarnos que una gran porción de esos fondos vendrá a Florida sin importar las políticas locales. Y fue esta la entrevista en Actualidad Radio, en exclusiva con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Excelente entrevista, Juan Camilo. Excelente entrevista, además excelente información que nos hace muchísima falta para más o menos tener una idea de cómo vamos a navegar en ese difícil mundo que es el mundo de competir por dinero, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y después a nivel de condado. Excelente entrevista. Tus conclusiones, las tuyas, que tuviste, las tuyas. Que hay chance de poder hablar entre el gobierno federal y el gobierno local. Creo que tal vez más que el dinero que va a venir, lo que más me interesó de la entrevista con Pete Buttigieg es que va a haber una especie de garantías federales de que estos proyectos no se nos queden en la burocracia. De que no se vuelva esto un juego de cabildeo en el que este proyecto y la propuesta del no sé qué. Entonces va el gobierno nacional a aliarse con los gobiernos locales para saltarse las cadenas burocráticas y poder hacer estas reparaciones. Y lo otro que me llamó la atención es lo rápido que va a ser.
porque se sabía que del primer año nos van a tocar 48 millones de dólares, pero lo que no sabíamos es que esos desembolsos van a llegar tan pronto como esta semana. Una de las cosas que a mí me parece que realmente marca una diferencia es que no tenemos que ir a través del Estado. O sea, la petición de fondos para proyectos en particular van a ser directamente al gobierno federal. O sea, competimos y por supuesto que va a haber una competencia. O sea, quién tiene mejor proyecto, cuál está más adelantado, cuál tiene más beneficios. Hay toda una serie de consideraciones que hay que explicar y documentar para recibir esos fondos, pero que no sea a través del Estado. Digo esto porque lamentablemente la historia del sur de la Florida, no estoy hablando solamente del condado de Miami-Dade, Broward, West Palm, la historia nos indica de que lamentablemente cuando tenemos que competir con otros condados del resto de la Florida, lamentablemente, y repito, lamentablemente 542 veces, pues nosotros llevamos la peor parte. Así que nada, poder acceder a hacer una petición directa al gobierno federal me parece que es una tremenda buena noticia. Excelente entrevista. Escuchas un audio de actualidadradio.com.